Principios fundamentales del liderazgo. Podemos decir que un liderazgo bíblico son todas las acciones espirituales que hemos aprendido a través de las escrituras para poder desarrollar la labor encomendada por nuestro Dios. Las bases fundamentales de un liderazgo es haber nacido de nuevo y haber sido lleno del amor de Dios. El gran éxito espiritual de un buen liderazgo dependerá de la manera de cómo el líder mantenga una buena relación con Dios, el buen manejo de las escrituras y una búsqueda continua de las cosas espirituales, las cuales les ayudarán a alcanzar los propósitos de Dios en la gran comisión encomendada en este mundo. Dentro de este liderazgo se pueden encontrar 4 aspectos muy fundamentales e importantes que cada líder debe de considerar en su vida espiritual, ya que ellos formarán parte de su formación para el buen crecimiento de su fe en Cristo. Decisión, conocimiento, fe y servicio son los 4 aspectos importantes que tiene que manejar un buen líder. Decisión. El líder dependerá si desea servir fielmente al Señor Jesucristo cuando es llamado a un ministerio. Tiene que entender a Dios al ser elegido, tener una visión espiritual de lo que quiere y tiene que tomar una decisión aunque sea en medio del dolor y de la dificultad. Si tienes la libertad de servir a Dios, solo dirá 2 palabras, sí o no. El Señor Jesucristo relató una historia muy interesante de un padre que tenía 2 hijos. Un día le dijo al primero: hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. El hijo le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue a trabajar a la viña de su padre. Luego le dijo al segundo hijo: ven a trabajar a mi viña. Entonces el hijo le dijo: sí, ya voy, padre, pero no fue. 2 cosas interesantes. El primer hijo le dijo a su padre: no voy, pero se dio cuenta que era necesario ir, aunque no quería, y se arrepintió y fue a trabajar con su padre. El segundo hijo le dijo: sí, padre, yo voy contigo, pero él mintió, le mintió a su padre y no fue. Es muy importante que cada creyente tenga su propia decisión, ya que de esta manera alcanzará un liderazgo que esté bajo la medida de Dios. Conocimiento, el segundo aspecto. Es de mucha necesidad que un líder se esfuerce en conocer los misterios de las Sagradas Escrituras, ya que por medio de ella podrá instruir a otros creyentes para que conozcan la verdad de Dios. El líder, al recibir el conocimiento divino, también conocerá el propósito que el Señor tiene para su vida. Conocer los pensamientos de Dios es conocer sabiduría, como dice el Proverbio 1:7. Fe, el otro aspecto. Cuando se está desarrollando un liderazgo dentro de la obra de Dios, todo líder deberá saber que el Señor Jesucristo es quien llena cada día su vida de fe para poder soportar cada lucha, toda prueba y cada momento difícil que esté pasando. Pero cuando se obtiene la respuesta de Dios de su necesidad, la fe crece. Se afirmará la confianza en las promesas de Dios.
Tenemos que pedirle a Dios siempre que aumente nuestra fe. Lo interesante que encontramos en el relato que hace Lucas del endemoniado gadareno, cuando fue liberado por el Señor Jesús de los demonios que lo tenían atormentado, fueron las palabras de fe que le declaró este hombre en ruego al Señor, diciéndole: déjame, Señor, estar contigo. El gadareno le había creído a Jesús por el gran milagro que hizo en él. Eso es fe, creerle a Jesús, creerle al Señor. El gadareno le creyó al Señor. También hay otra historia que encontramos en Mateo 8:8. Un centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a su criado que era paralítico. Lo sorprendente de este caso de fe fue que el Señor le dijo al centurión que iría a su casa a sanar a su criado. Pero el romano le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Podemos decir que estos grandes ejemplos de fe deben de ser de gran motivación espiritual para todos aquellos que deseen trabajar en el liderazgo dentro de su iglesia, ya que puede fortalecer y hacer crecer más su fe en todo lo que se hagan para nuestro Dios. Servicio, el otro aspecto. Y el cuarto aspecto. Ser un servidor de Dios es aquel que está en todo tiempo para ayudar a sus hermanos y a su prójimo. Una cosa que debemos de saber es que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos aparentar lo que no somos. Y no podemos decir que conocemos a Dios si no lo hemos buscado. Un buen líder es aquel que está en medio de la necesidad de sus hermanos. Está al frente de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Está dispuesto a servirle a Dios aún en tiempos dolorosos. Ese es el buen líder, el que está lleno de amor, de compasión, de generosidad y sabe entender la necesidad. Todo el tiempo dependemos nosotros de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Cuando se ama a Dios, se demuestra con hechos. Esa es la fe. Escuché una historia muy interesante de un pastor que siempre que pasaba por un lugar donde vendían carros, pasaba tocando un carrito usado y le decía a Dios: Señor, este carrito lo quiero para movilizarme y para trabajar en tu obra, pero cuesta $3,000 y yo no los tengo. Si es tu voluntad, concédemelo, Señor. Pero un día un hermano de la iglesia hizo un gran negocio y obtuvo una gran ganancia. Y lo primero que hizo fue darle una ofrenda de amor de $3,000 a su pastor. El pastor, cuando recibió esa ofrenda, le dijo al Señor: oh, gracias, Señor, por la bendición. Mañana compraré el carrito que siempre he tocado cuando paso por ese lugar donde están todos los carros. Pero ese mismo día recibió una llamada de una familia de la iglesia. Pastor, venga, urgente, le dijo la familia. Cuando llegó el pastor, le preguntó: ¿qué pasa? Entonces el padre de familia le dijo: pastor, mañana nos sacan de este lugar. Si no pagamos la renta, tenemos que salir de aquí. ¿Sabe, pastor? Tenemos 3 días sin comer y no tenemos ropas para vestirnos tampoco. Estamos muy mal, pastor. El pastor le preguntó: ¿cuántos meses de renta debes? El padre de familia le dijo: 3 meses, pastor. Entonces el pastor le preguntó que cuánto era la cantidad que se necesitaba para salir de todos sus problemas y pagar la renta. Entonces le dijo el padre de familia: pastor, son $3,000 por todo. Aquel pastor quedó en silencio unos segundos
se metió la mano a la bolsa, agarró los $3,000 y se los puso en la mano al padre de familia, a su hermano, al miembro de la iglesia. Cuando aquel pastor salió de aquella casa, le dijo a Dios: Señor, se fue mi carro, ya no lo compraré, pero por mis hermanos estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pasaron los días y al terminar un servicio de escuela dominical en su iglesia, al salir de la iglesia, el pastor observó una camioneta del año estacionada frente de la iglesia y salió del vehículo un joven de unos 25 años y se dirigió al pastor y le dijo a aquel joven: Pastor, hola, ¿cómo está? ¿No se acuerda de mí? No, le dijo el pastor. Pastor, soy aquel joven que usted me preparó y me dio clase en la escuela dominical. Y entonces el pastor le dijo: oh, sí, me acuerdo de ti. Y lo abrazó a aquel joven y le dijo: Pastor, me da mucho gusto verlo. Pero aquel joven le dijo al pastor: Pastor, ¿tiene un tiempo para salir conmigo? Quiero mostrarle una cosa. Claro, le dijo el pastor. Entonces el pastor se montó en su carro del joven y lo llevó al lugar donde el pastor pasaba todos los días tocando su carro. Y le dijo el joven: Pastor, escoja cualquier carro que usted quiera. Entonces el pastor corrió rápidamente y tocó el carrito rojo usado y le dijo: este es el carro que yo quiero. Entonces le dijo el joven: no, pastor, yo le voy a dar un carro nuevo. Agarre cualquier carro que usted quiera. Entonces el pastor agarró un carro nuevo y aquel joven lo pagó en efectivo. Cuando un líder pone en primer lugar las enseñanzas del Señor Jesús a hacer lo correcto de ayudar a otro en sus necesidades, entonces es el momento en que Dios abre la ventana de los cielos y derrama ricas y abundantes bendiciones en todos aquellos que le aman. El amor de servir a Dios nos hace ayudar en la necesidad. Cuando alguien necesita de ti, extiéndele la mano. La palabra de Dios llena la necesidad de una persona. Muchas veces la labor espiritual que desarrolla un buen líder al servicio de nuestro Dios llega a ser muy difícil, doloroso y hasta agotador cuando se está en el proceso de llevar el mensaje de salvación, de dirigir una iglesia o un ministerio. El Señor Jesús, dirigiéndose a todos sus seguidores, les dijo estas palabras: tomen su cruz y síganme. En el mundo tendréis aflicciones. El líder debe de saber que el camino del evangelio es arduo y cansado. Pero el mismo Señor Jesucristo declara en Mateo 28:20 que Él estaría siempre con todos aquellos que lo siguen. Una cosa muy importante es que se debe de tener principios, acción, conocimiento y razón para poder entender la labor que Dios le ha encomendado a un líder.